Ok, ya estamos. Y ok, aquí estamos. Bien, pues buenas noches a todos. A esta sesión, la 174 de el 9 de agosto de 2024 del curso de las escuelas filosóficas espirituales, el juego del espejo del espíritu. Y vamos a seguir con el cuentito, esta novena parte, la continuación de la continuación. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Y hoy vamos a ver cómo las diferentes escuelas filosóficas no budistas y budistas coinciden al yo. Y lo vamos a hacer en el paso de tortuga. En, hace 2 sesiones lo vimos en el salto del tigre y quizás sea un poco confrontativo el dar ese saltote del tigre. Pero entonces ahora vamos a ir pasito a paso, ¿no? Viendo cómo lo van desarrollando las distintas escuelas y como es un tema pues muy importante, a comenzar primero con nuestra motivación, que decía Atisha que hay 3 niveles de seres. Todos los seres tienen la naturaleza búdica, pero en base a su motivación los separaba en 3 grupos, o sea, los de alcance menor, los que solo quieren mejorar su actual vida humana o incluso lograr un mejor renacimiento para escapar de los renacimientos inferiores. Luego los de alcance medio que desean ya escapar del sufrimiento de la existencia cíclica, aunque solo sea para ellos mismos, que es lo que se conoce como el vehículo Hinayana o también en el Theravada. Y luego están los de alcance mayor, que desean alcanzar la iluminación completa para beneficiar a todos los seres, que es lo que se conoce como la motivación de la bodhicitta. Entonces, aunque no sea nuestra motivación original o sincera o la que sale de nuestro corazón, pensar solo en esta motivación de la bodhicitta que tienen los bodhisattvas genera un mérito inconmensurable, como explica Shantideva en el Bodhicharyavatara. Entonces, a veces para poder recibir estas enseñanzas necesitamos mucho mérito, necesitamos también purificar karma negativo y necesitamos también remover los obstáculos. Entonces, tener esta motivación de, okey, vamos a tomar estas enseñanzas con el deseo de poder alcanzar la iluminación y luego poder ser de beneficio a la mayor cantidad posible de seres. Entonces, vamos a recitar la solicitud de enseñanzas para que nos lleguen las enseñanzas que nosotros necesitamos, que estén de acuerdo a nuestro nivel de comprensión, de acuerdo a nuestra motivación. Semchenamchi Sampadan, Loyiche Dragyita, Guarche Chuntun Montempayi, Choyikorlo Cordusol. Semchenamchi Sampadan, Loyiche Dragyita, Guarche Chuntun Montempayi, Choyikorlo Cordusol. Viendo las diferentes motivaciones e inteligencias de los seres sensibles, por favor giren la rueda del Dharma, del Mahayana, Theravada y las tradiciones comunes. Para los seres de acuerdo a su motivación y a su inteligencia, de los vehículos grandes y pequeños, girar la rueda del Dharma, imploramos. Y aquí le estamos implorando a los Budas que giren la rueda del Dharma. Ok, entonces vamos a empezar con el Sutra del Corazón de la Sabiduría.
el Prajnaparamita Hridaya Sutra. No sé si alguien lo quiera leer hoy. No se amontonen, lo leo yo. Ah, tú, ¿Me oyen Yolanda. bien? Ahora Porque sí se luego traigo amontonaron. problemas con el micrófono. Entonces, ¿Yolanda o tú? Ah, Yoli, órale, ya la vez pasada yo tuve el honor. Ok, entonces, Yolanda, Yole. ok, lo pongo más grande. Hola, Marta, bienvenida. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. El Sutra del Corazón de la Sabiduría. Prajnaparamita. Hridaya Sutra. Om, homenaje a la noble y bella perfección de la sabiduría. El noble Bodhisattva Avalokiteshvara meditaba en el cauce profundo de la perfección de la sabiduría. Miró abajo y vio que los 5 skandhas son vacíos, y así se liberó del sufrimiento. Aquí, oh Shariputra, la forma es vacío, el vacío es forma. La forma no difiere del vacío. El vacío no difiere de la forma. Lo que sea forma es vacío. Lo que sea vacío es forma. Así también son las sensaciones, percepciones, impulsos y la conciencia. Aquí, oh Shariputra, todos los fenómenos son vacíos. No son producidos o aniquilados, ni impuros ni inmaculados, ni incompletos ni enteros. Así, Shariputra, en el vacío no hay forma, ni sensaciones, ni percepciones, ni impulsos, ni conciencia. No hay ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo, ni mente. No hay formas, sonidos, olores, sabores, tactos, ni objetos mentales. No hay conciencia de los sentidos. No hay ignorancia ni extinción de ella, ni hay todo lo que procede de la ignorancia. Ni vejez, ni muerte, ni extinción de la vejez y la muerte. No hay sufrimiento ni su causa, ni su cese, ni sendero de liberación. No hay conocimiento, ni logro, ni falta de ellos. Así Shariputra, el Bodhisattva, libre del apego, se apoya en la perfección de la sabiduría y vive sin velos mentales. Así se libera del miedo con sus causas y alcanza el nirvana. Todos los budas del pasado, del presente y del futuro se despiertan a la suprema y perfecta iluminación, apoyándose en la perfección de la sabiduría. Conoce que Prajnaparamita es el gran mantra, el mantra de la gran sabiduría, el mantra más elevado que jamás ha sido igualado y que extingue todos los sufrimientos. Escucha la verdad infalible del Prajnaparamita. Gate, gate, para sangate, bodhisvaja. Así termina el corazón de la perfección de la sabiduría. Gracias, Yolanda. ¿Y nos regalas 21 mantras, por favor, del Sutra del Corazón? Sí, yo voy a tomar mi mano. Ok. Ay. El mantra de la perfección de la sabiduría es declarado Tayata Om Gate para Sangati Bodhisvaja. Tayata Om Gate para Sangate 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 Bodhisvaja.
Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhisvaja. Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhisvaja. Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhisvaja. Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhisvaja. Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhisvaja. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Ok, entonces vamos a empezar ahora con esta sesión que decíamos es ¿cómo ven las distintas escuelas filosóficas, tanto las no budistas como las budistas, al yo, a la persona? Y quizás son las enseñanzas más complicadas a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque vamos a ver que cada quien tiene una interpretación, una visión distinta. Entonces, vamos a ver cómo estas 9 escuelas filosóficas espirituales de la India antigua, tanto las 5 escuelas no budistas, los Nayáyicas, los Samkhyas, los Mimamsakas, los Jainistas, los Lokayatas, ¿cómo perciben al yo? ¿Y cómo lo perciben? Ya de esto hemos hablado, pero ahora nos interesa más cómo lo ven las 4 escuelas budistas, los Vaibhashikas, los Sutántricas, los Shitamatras y los Madhyamika. Y luego hay subescuelas en ellas. Pero antes de entrar en el tema, es crucial primero entender el tema de los 5 skandhas y el tema de las 8 conciencias. Entonces, repasemos primero el tema de los 5 skandhas. Se dice generalmente que el yo está compuesto de nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? O sea, esto casi lo reconoce casi todo mundo. El Buda fue un paso más allá y dividió la parte de la mente en 4, en sensaciones, percepciones, impulsos y la conciencia. Entonces tenemos nosotros el cuerpo y el cuerpo tiene los 5 sentidos. El sentido de la vista, de el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Y estos 5 sentidos pues, entran en contacto con sus objetos. Por ejemplo, la vista con formas y colores, el oído con los sonidos, etcétera. Y cuando estos entran en contacto, se produce una sensación. Y estas sensaciones son generalmente de las cosas son agradables, desagradables o neutras, ¿no? Y ya a partir de ahí decimos, pues esto me gusta o no me gusta, y luego de ahí decimos esto lo quiero o no lo quiero, ¿no? Y surgen el apego, la aversión, o surgen percepciones, esto es malo o esto es bueno o esto pues me tiene sin cuidado, o sea, me deja indiferente. Y de ahí surgen los impulsos para decirlo así brevemente, ¿no? Esto es bueno, esto no sé, o esto es malo, y de ahí surge impulsos de lo quiero, no sé si lo quiero o no lo quiero, ¿no? Que son, podemos decir, el apego, la aversión o la ignorancia. Y pues la conciencia está operando desde los sentidos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, casi todo lo que podemos ver
o sentir o experimentar son compuestos dependientes, impermanentes y por lo tanto insustanciales, sin una existencia inherente. Y es lo que se conoce como vacuo. Lo podemos ver, por ejemplo, con los sonidos. Por ejemplo, surge un sonido, mora y se va. ¿Y a dónde se va? ¿A dónde desaparece? ¿De dónde vino? ¿Sí? Hay un almacén de todos los sonidos que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Entonces, el sonido existe, la prueba es que lo podemos experimentar, pero no lo podemos atrapar el sonido, no lo podemos meter en un envase, ¿no? En una cajita y guardar los sonidos ahí. Los sonidos vienen y se van, vienen y se van, vienen y se van. Es como una lluvia, ¿no? Tun, 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 tun. Entonces, el Buda lo que dijo es que estos 5 skandhas son vacíos. Y en el Sutra del Corazón que nos estaba leyendo Yolanda hace ratito, dice Avalokitesvara estaba meditando en el cauce profundo de la perfección de la sabiduría. Miró abajo y vio que los 5 skandhas son vacíos y así se liberó del sufrimiento, ¿no? Y vamos a entender un poquito más a qué se refiere esto. Y luego empieza con el de las formas. Las formas son vacías, el vacío es forma, todo lo que sea forma es vacío, todo lo que sea vacío es forma. Si las formas, que es lo que podemos ver y tocar, dice que son vacías, pues con más razón, las formas mentales, porque, por ejemplo, tenemos intenciones, pero las puedes ver, las puedes tocar, las intenciones, ¿no? De hecho, cuando hay un juicio, lo más importante, por ejemplo, un asesinato, lo más importante es cuál fue el móvil, cuál fue la intención del asesino, pero eso nunca se ha puesto encima de la mesa de un juez. Eso el juez bueno, y el jurado lo infieren, ¿no? Pues debió haber sido con alevosía y ventaja, o fue premeditado, o fue accidental, etcétera. Pero nunca lo pueden ver el impulso, nunca pueden ver la intención, ¿no? Estos acá. Entonces, si las formas que son materiales que podemos ver y tocar son vacías, pues con más razón la parte mental. Y hemos visto, ¿no? Que por ejemplo, Maticamaca alcanza la liberación cuando ve que todas estas formas son impermanentes, que generan sufrimiento y que no tenemos control de ellas, ¿no? Entonces es lo que en Pali se conoce como Anika Dukkha y Anatta, que es la impermanencia, el sufrimiento o no control o no yo. Entonces Maticamaca medita en la impermanencia de su cabello, que es una forma, ¿no? Es una forma material, entonces aquí ella medita en la impermanencia, cómo ha ido cambiando su cabello a lo largo de los años y cómo eso le ha provocado sufrimiento y cómo ella no tiene control. Y con esa meditación ella alcanzó la liberación. Claro, entrando a estado mental 3, a Open Awareness, conciencia abierta y emplazando la mente ahí y haciendo una meditación analítica, uniendo shamatha y vipassana, ¿no? En esa parte. Entonces, lo que llamamos yo es nuestro cuerpo, nuestra mente o los 5 skandhas. La suma de estos 5 skandhas es lo que el Buda dice, el yo es eso. Entonces el Buda no niega el yo, nada más que dice el yo es vacío porque el yo es compuesto, no es simple, no es de una sola pieza, no es algo permanente y no es algo independiente, sino esto que llamamos yo depende de un cuerpo que nace, crece, envejece, enferma, muere, o de una mente que está todo el tiempo cambiando, pues las sensaciones se suceden una a la otra, una a la otra, una a la otra, o sea, no hay una sensación, no hay miles de sensaciones, o hay miles de percepciones, o miles de impulsos, o muchas conciencias, ¿no? Un flujo eterno de momentos de conciencia. Entonces,
Entonces el yo aparece como el sonido, aparece un sonido como cuando hacemos, si toco aquí la campana, suena y todos nos damos cuenta de sonó la campana, pero ¿dónde estaba el sonido de la campana antes de que sonara? Y luego, ¿dónde está ahora? ¿A dónde se fue? ¿Está en algún lugar del universo? ¿Esas ondas siguen allá, viajando? Entonces, el... Entonces, cuando el Sutra del Corazón habla de que no hay formas, sensaciones, percepciones, impulsos y conciencia, desde el punto de vista de la verdad relativa, la verdad convencional, obvio que sí la hay formas materiales, sensaciones, percepciones, pero desde el punto de vista de la verdad última, de la verdad absoluta, no hay nada de esto, porque todo esto es vacío. Entonces vamos a ver ahora el tema de las 8 conciencias, porque cuando hablemos del yo, desde la perspectiva de las distintas escuelas, van a aparecer estas 8 conciencias. Este tema lo aportaron la escuela 8, los Chitamatras. Son los que hablan de las 8 conciencias. Entonces, como va a aparecer más adelante, es mejor de una vez ya hablar de ello. Normalmente hablamos solamente de 6 conciencias. La mayoría de las escuelas hablan de las 5 conciencias corporales, que son la conciencia táctil, gustativa, olfativa, auditiva y visual, que está relacionada con los 5 sentidos. Y en Oriente se agrega un sexto sentido, que es el sentido mental, ¿no? Entonces tenemos 5 sentidos corporales y un sentido mental. Esto es lo que generalmente es lo más aceptado. 6 conciencias, ¿no? Las conciencias del cuerpo y la conciencia mental. Pero llegan los Chitamatras y dicen que ellos ven 8 tipos de conciencias. Entonces, además de los 6 tipos de conciencia que afirman los otros sistemas filosóficos, conciencia visual, auditiva, olfativa, gustativa, corporal y la mental, ellos agregan el darse cuenta engañoso y la conciencia base, el alaya vinaya. Entonces vamos a verlo acá. Esto en tibetano se llaman Namshye, las 8 conciencias. Entonces, estas 8 conciencias son, aquí tenemos primero las 5 conciencias corporales. Aquí, que son estas, las conciencias que vienen del cuerpo, y luego tenemos la conciencia mental, que ya se hablaba, de que siempre se ha hablado. Y los Chitamatras dicen, pues tienes también la conciencia del ego, la conciencia mental impura, que es una mente afligida por el egoísmo. Y entonces dicen que, bueno, de aquí, de hecho, todos los problemas del mundo vendrían de esta séptima conciencia, ¿no? Hay las guerras, los conflictos, todo viene de ahí. Y agregan una octava conciencia, que es la conciencia de todo fundamento, o una mente base de todo. O sea, que es ellos le llaman el alaya vinaya, o también se le llama el dharmakaya, o la naturaleza búdica. O sea, ahí recibe muchos nombres distintos.
Aquí podemos ver, entonces, las 5 conciencias sensoriales en sánscrito, que son las cogniciones del ojo, el oído, la nariz, la lengua y el cuerpo. En sánscrito le llaman Indriya Vijnana. En tibetano, Vanshes. Luego está la conciencia mental, la sexta, que en sánscrito es Manovijnana, en tibetano, Jiches. Luego esta conciencia afligida por el ego, que es la conciencia mental impura, que está basada en el egoísmo. En sánscrito se llama Klistamanas. Manas es mente en sánscrito. Y en tibetano, Yonjit. Y luego viene esta conciencia base de todo, fundamento, una mente base de todo. En sánscrito, la Laya Vijnana. Y en tibetano, Kunshi Namches. Entonces, tenemos así, ¿no? Aquí las 8 conciencias de acuerdo a la proximidad con su objeto, ¿no? Primero, el objeto, el tacto necesita estar en contacto, ¿no? Con el objeto. Aquí para tocar este dorje tengo que tener una aproximación total, ¿no? La gustativa, pues me la tendría que llevar el dorje a la boca. No lo voy a hacer, pero para probarlo. No sé a qué sepa un dorje, nunca lo he probado. Entonces tiene que entrar en contacto el dorje con tu lengua, ¿no? Para que tenga. Pero el olfato ya no necesita tanta proximidad, porque puedes oler un poco, por ejemplo, ahorita puedo oler el incienso que está ahí a 3 metros de distancia, o puedes oler el perfume de una persona que va pasando, ¿sí? O las abejas pueden oler la miel, ¿no? Por ejemplo, cuando haces jengibre curtido en tu casa, las abejas que están a veces a cientos de metros o a lo mejor, no sé, 1 kilómetro, llegan, ¿no? Entonces, el olor puedes olerlo muy lejos. Auditivo, puedes oír un trueno que está a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros o a decenas de kilómetros de distancia, no sé. De hecho, primero llega la luz, ¿no? Llega la luz y luego tarda en llegar el sonido, ¿no? ¡Tas! Y puedes ver hasta las estrellas. Aunque están años luz de distancia, no hay proximidad. Tu ojo no tiene que estar próximo a la estrella, sino lo puede ver, aunque esté muy lejos. Y luego la mente, puedes pensar hablan de, creo que son 100,000 universos, entonces puedes pensar en ellos aunque estén muy remotos, ¿sí? Aunque no los puedas ni ver, tu mente puede entrar como en contacto con ellos. Entonces está puesto, y luego viene la conciencia aflictiva, que es el yo, y luego, pues, la conciencia base, que sería nuestra verdadera esencia, ¿no? Nuestra verdadera naturaleza. Entonces, tenemos 4 grupos de conciencia que incluye las 8 conciencias. Las 5 conciencias sensoriales, que en tibetano les llaman Wanshe. Luego la conciencia mental, que es Yishe. Esto suma las 6 conciencias, aquí, que se habla tradicionalmente. Pero los chitamatras complican el asunto y meten estas 2, la conciencia afligida, Nyonji, y la conciencia almacén, o la conciencia base de todo, Kunshi Namshe, ¿no? Y esta, para entenderla, a mí me ayudó mucho esto, cuando estaba estudiando qué era la meditación, para qué meditar, por qué meditábamos. Leí este texto de Justin Stone, de la alegría de la meditación, y por primera vez
oí hablar de esta conciencia almacén. Pero Justin Stone, él la explicaba así, con el Himalaya, que Alaya, Him significa nieve, Yalaya, depósito o almacén o bodega. Entonces, junto Himalaya significaría un depósito o una bodega de nieve. De hecho, es como en las cordilleras de las montañas nevadas, ¿no? Entonces, es impactante, ¿no? Cuando vas volando así en paralelo a los Himalayas, ver estas cordilleras nevadas ahí es algo que, wow, conmueve. Y entonces el Alaya Vinaya, Alaya significa, veíamos, depósito, y Vijnana bien, es conciencia, pero se refiere a estos vasanas. Entonces, el depósito de estas ondas de energía que deja el karma, o hablábamos del vipaka, ¿no? Que es el fruto, las consecuencias que van a surgir. Es como si tienes una semilla de una planta, la puedes tener guardadas en un botecito y no germinan, ¿no? Las puedes tener guardadas meses, años, pero si esa semillita la pones en una tierra húmeda, ¡pum!, germina, ¿no? Así es estas semillas de karma que están esperando que surjan las condiciones para, ¡pum!, que surjan las consecuencias, ¿no? Que germine este karma. Entonces, el Alaya Vinaya, como lo explicaban ahí, Justin Stone, vendría siendo como un depósito de vásanas o el almacén del karma, donde está los vásanas serían estas ondas de energía, de hábitos que hemos hecho de vida tras vida. Y el samskara, cuando tú purificas el karma, todavía se queda como, imagínate una botella de perfume que ya te lo gastaste, ya no hay ni una gota de perfume, pero tú lo sigues oliendo y todavía huele a perfume. Eso es el samskara. Entonces, ¿y por qué es tan importante el samskara? Porque es más difícil purificar el samskara que los vasanas. Los vasanas está como impregnado ahí en la botella del perfume, aunque la lavas luego sigue oliendo, ¿no? Algunos botes de comida los lavas y siguen oliendo, ¿no? Sobre todo cuando tienen picante o algo así. Entonces, se dice que es más fácil purificar, por ejemplo, cerrar la puerta del cuerpo, cerrar la puerta de la palabra, para que ya no hagas karma negativo, ¿no? O sea, ya no haces nada, ya no dices nada, estás en silencio. Cerrar la puerta de la mente es mucho más difícil, ¿no? Estas puertas le llaman en el budismo. Entonces es más fácil cerrar el cuerpo. Pero acá cuando ellos dividen aquí y dicen, ok, tienes aquí estos vasanas, ya cuando estás purificando tu mente, pero luego vienen el samskara. Y esto es todavía más sutil, más difícil de purificar, ¿no? Que están ahí como impregnado en tu mente, ¿no? Esto. Entonces, el Alaya Vinaya vendría siendo el depósito de estos vasanas, de este samskara, ¿no? Que ahí está lo vamos a ir entendiendo un poco más ahora que veamos cómo se describe al yo, a la persona desde la perspectiva de las distintas escuelas. Entonces, a veces se divide
a la conciencia en dos divisiones, que son la conciencia sensoriales y la cognición mental, que en tibetano es Shepa y Yishe, ¿no? La conciencia sensorial incluye las 5 conciencias, ¿no? Que hablábamos de los sentidos, ¿sí? Es otra manera de dividirlos. Entonces, ¿cómo lo han abordado el tema del yo las distintas escuelas filosóficas espirituales? La sesión pasada leí este texto donde describía las conciencias, entonces ya no lo voy a volver a leer, pero ahí lo tienen, o sea, vale la pena de vez en cuando que lo repasen. Y aquí lo bajé a una tabla. Entonces están las 4 escuelas budistas. Entonces, aquí lo que nos está hablando es cuál es la naturaleza de la persona. Entonces tenemos la escuela 6, la 7, la 8, la 9. Aquí están puestas desde la numeración de las 9 escuelas. En el budismo muchas veces pues hablan de la 1, la 2, la 3, la 4, o sea, las empiezan a numerar, o sea, se olvidan de las otras. Yo creo que es un error porque hemos visto que para poder entender estas, hay que entender las otras 5 escuelas, aunque no sean budistas. Si no, pues me pasa lo mismo que a mí, que no entendía nada, y me tuve que ir a tomar mi vasito de jugo de humildad, y entonces estudiar las otras 5, ¿sí? Pero a veces en Oriente, en la India, en Tíbet, casi todo el mundo conoce las otras 5, entonces empiezan los cursos acá y las numeran 1, 2, 3, 4. Yo cuando intentaba, bueno, por soberbia, primero traté de estudiar las 9, que era, pues esa era, me decían que era la más acercada a la verdad, que era la que sigue el Dalai Lama y siguen grandes maestros. Pues yo decía, pues me ahorro las otras, ¿para qué las estudio? Y pues no entiende uno nada, porque la 9 no propone nada, la 9 nada más refuta o dice las consecuencias de lo que plantearon las otras escuelas. Entonces, cuando te dicen esto que dicen los Samkhyas está mal, pues si no estudiaste los Samkhyas, pues no entiendes de qué están hablando, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estudiar desde la escuela 1 hacia arriba, todas ellas, para que podamos entender, ¿no? Las otras. Entonces, tenemos acá como ya hemos hablado de las otras 5, vamos a ver cómo conciben estas escuelas budistas al yo. Dice, los proponentes de la gran exposición vaibhásicas en general sostienen que la mera colección de los agregados mentales y físicos es la persona. Sin embargo, algunas de las 5 escuelas secundarias, Samit ya de la escuela de la gran exposición, sostienen que los 5 agregados son la persona. Aunque lo absurdo de que una persona sea 5 personas parecería difícil no darse cuenta. Y la otra escuela secundaria, Avantaka, afirma que solo la mente es la persona. Lo vamos a ver esto gráficamente después. Luego la escuela 7, la escuela que sigue las escrituras de los sutras, los sutántricas, afirma que el continuo de los agregados es la persona. La escuela de siguiendo el razonamiento mantiene que la conciencia mental es la persona. Estas 2 escuelas, la 6 y la 7, se conocen como fundamentales, ¿no? Y son las escuelas Hinayana o son las escuelas el Theravada, ¿no? Que es, las escuelas de los Shravakas y los Pratyekabudas.
Los discípulos del Buda hace 3000 años eran de estas escuelas, o sea, eran gente que estaba buscando la liberación, alcanzar el estado de Arhat. Luego viene las dos otras escuelas, la 8 y la 9, que son escuelas Mahayana, que estas son posteriores al Buda, casi 1000 años después al Buda, que es la escuela de solamente los Chitamatras, estos que hablan de las 8 conciencias, que sostiene que la base mental de todo, esto que hablamos, la octava conciencia, Kunshi Namparshepa, el Alaya Vinaya, es la persona, ¿no? Entonces es interesante aquí, por eso tuvimos que estudiar las 8 conciencias, porque si no, no entendemos de qué nos están hablando aquí los Chitamatras. Y la escuela es solamente, siguiendo el razonamiento, afirma que la conciencia mental es la persona. Ok, entonces, hola Alex, hola Marilena, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gracias. Entonces, aquí dicen los Chitamatras, que la conciencia mental es la persona, y tanto la escuela de autonomía yógica como la escuela de autonomía sútrica afirman que la persona es una conciencia mental sutil y neutral. Y luego viene la escuela de consecuencias del camino medio, los mayámicas, que dicen todo, que esta, a diferencia de las otras, todas las escuelas, desde la 1 hasta la 8, plantean algo desde las bases de la imputación de una persona, ya sea la mente o la colección de mente y cuerpo, como la persona. En contraste, la escuela de las consecuencias sostiene que a pesar de que una persona es imputada en dependencia de la mente y el cuerpo, la persona no es ni mente ni cuerpo, ni una colección de mente y cuerpo, ya que solo el yo el que se atribuye en dependencia de la mente y el cuerpo. No se preocupen si no entienden nada o si esto les parece confuso o enredado. Yo las primeras veces que lo estudié así me pasaba, pero el solo estudiarlo te va sembrando algunas semillas, ¿no? Que van a germinar en esta vida o en otra próxima vida para que esto lo acabemos de entender. Y lo vamos a ver más adelante con peras y manzanas para irlo entendiendo. Pero quise leer para que tuvieran en este cuadro, están las perspectivas de las distintas escuelas, cómo ven al yo, cómo ven a la persona. Hay otra manera de verlo, Yuri, ¿sí? em, bueno, no sé, quiero entender que aunque todas las escuelas hablan de conceptos que parecen ser un poco complejos a mi entendimiento, quiero entender que todas caen en lo mismo de que todo es mente, ¿no? Casi la mayoría van a coincidir que somos la conciencia. Solo la única que va a refutar eso es la prasángika mayámica, la más elevada. Ok, Pero gracias, Yuri. si no, es importante lo que comentas porque el hecho de ir, habíamos dicho que las escuelas inferiores son más burdas, ¿no? Aquí voy a poner acá. O sea, aquí estas escuelas, por ejemplo, la Vaibhashika todavía plantea que existe el átomo. Dice, toda la materia, imagínense, dicen, todo lo podemos reducir a, se habla, ¿no? De que tenemos objetos y sujetos, ¿sí?
y los objetos son la materia y los sujetos son los seres, ¿no? Entonces tenemos y básicamente podemos decir que la materia, los objetos es la parte externa y los seres es la parte interna. O también se habla de que, o sea, tenemos la materia y tenemos la mente, ¿no? Finalmente, los seres se reduce a su mente. Y esta escuela, la Vaibhashika, lo que va a decir es que la partícula más pequeña de la materia es un átomo, ¿sí? Que no es exactamente como lo veíamos acá en Occidente, pero el concepto es similar, o sea, que es como la partícula indivisible, o sea, indivisible, la partícula de la que están hechas toda la materia, todas las cosas. O sea, por eso esta escuela Vaibhashika se conoce como una escuela realista. O sea, ellos todavía creen que existe la materia o los átomos de lo que está hecho toda la materia. Y la mente habla de que hay un momento de conciencia. Sería, para decirlo de una manera, como si hubiera un átomo de conciencia, ¿sí? Pequeñito, de que toda la conciencia se forma de esos momentos, ¿no? Entonces, es como que hubiera una cosita pequeñita que es un átomo material de lo que se hace cualquier cosa, un coche, un árbol, una montaña, un planeta. Yuri, pero si es vacuo, entonces No, es mente. es que ellos creen que existe algo real, ¿sí? Ok. Porque todavía ellos están muy cerca acá de las otras escuelas. Aquí si vemos acá, la escalerita. Estas escuelas creen que existe algo real, ¿no? Estas de abajo. Estas, que hay una realidad ahí, ¿no? Todas estas. Y que existe, esta realidad está compuesta, pues es un mundo y seres, ¿no? Se dice Dios hizo al mundo y a los seres, ¿no? Estas escuelas realistas van a ser, desde los nayáyicas no, porque ellos se acuerdan que el mundo para ellos es una ilusión, es la maya, es la red de la ilusión que creó Ishvara. Es curioso, pero para entender luego la 9, la 8, les decía la 9, es muy importante haber leído a los nayáyicas, entenderlos. Curiosamente es la primera, pero ellos no son realistas. En cambio, los samkhyas creen que existe un mundo y los seres, los mimamsaka, los jainistas, los lokayatas son megamaterialistas, ¿no? Lo único que creen es en la materia. Y estos vaibhashikas, es muy buena la pregunta que haces, Marta, porque estos vaibhashikas creen que existe el átomo y que existe esos momentos distantes de conciencia, ¿sí? Los sutántricas también son realistas. Luego estos son, por eso se llaman realistas estos. Y los chitamatas van a ser idealistas. Y los mayámicas lo que van a hacer es una síntesis. Entonces es como que tuviéramos la tesis de que existe un mundo, existen seres. Luego los idealistas que vienen a decir que todo es mente, ¿sí? Y luego viene la mayámica, que hace una síntesis entre lo realista y lo idealista. Entonces, primero estudiamos las escuelas estas de abajo, porque estas
tiene una percepción más burda de la realidad y luego se va haciendo sutil acá y luego se hace muy sutil. Entonces, cuando uno empieza con la prasángika mayámica, que es muy, muy sutil, no entiende uno nada porque casi desapareció todo ahí. En cambio, cuando estás estudiando en las escuelas de abajo, hay un mundo, hay seres, hay cosas, entonces las puedes ver, tocar, todo. O sea, entonces, por eso es muy importante estudiar todas las escuelas para que tengas esta visión. Y por eso no se preocupen si no las entienden alguna ahorita, porque poco a poco la mente va a ir acomodando todas las piezas y vas a ir entendiendo y decir, ok, ¿qué es lo que vamos a ir viendo ahorita? ¿No? Vamos a ir subiendo en esta escalerita. Aquí entonces, la Vaibhashika dice, somos la conciencia mental. Se divide en 3 corrientes. Lo que dicen, somos la conciencia mental, otro que dice, somos los 5 agregados, y otro que dice, somos el continuo de los 5 agregados, o sea, el flujo de los 5 agregados que pasa de vida en vida. Eso es lo que somos. La sautántrica dice, somos el continuo de los 5 agregados. La sautántrica, siguiendo el razonamiento, dice, somos la conciencia psíquica. Los chitamatras, siguiendo las escrituras, dicen, no, somos nada más la octava conciencia, la mente base de todo, el alaya vinaya, ¿sí? Y los chitamatas, siguiendo el razonamiento, dice, somos la conciencia psíquica. Los yogacara, dice, somos la conciencia psíquica. Y las autántricas, somos la conciencia psíquica. Entonces, fíjense que todas las escuelas, claro, aquí viene la escuela y la subescuela, ¿no? La Vaibhashika es la 6, luego la 7 hay 2, la 8 hay 2, la 9 hay 3. Solamente, casi todas, si se dan cuenta, esto que decías, Marta, piensa que somos la conciencia, la conciencia, la conciencia, una parte de la conciencia, pero la 8, esta sería la conciencia 8 de los chitamatras. Aquí dice que somos la conciencia. Aquí las autánticas dicen somos el continuo de los 5 agregados que incluye la conciencia, ¿no? Incluye la conciencia y los otros 4 skandhas. Y los vaibhashikas que somos la conciencia. Pero les había platicado que una vez un monje afirmaba, en la época del Buda, este monje decía que el Buda había dicho que somos la conciencia. Y entonces, pues le fueron a preguntar al Buda de que si él había dicho eso. Y el Buda, dicen que se molestó. No sé, porque yo no conozco ninguna historia del Buda molesto, pero bueno, en esta historia dice que se molestó el Buda y dijo, a ver, tráiganme para acá ese monje. Y dicen que le puso una regañiza que le dijo, ¿cuándo he dicho yo que somos la conciencia? ¿Sí? Porque solamente la prasángika, la prasángika, esta es mayámica. Esto, la sautántrica, esvatántrica y la yogacara esvatántrica son mayámicas también, son 9, ¿no? ¿Sí? Esto aquí podría ponerles mayámica. Y esta también es esvatántrica mayámica. ¿Sí? Solamente la 9 dice que no somos la conciencia. Dice, el mero yo que se imputa sobre la base de uno de los 5 agregados. Más adelante vamos a entender qué quiere decir esto, que somos el mero yo que se imputa sobre la base de uno de los 5 agregados. ¿Sí? Es o sea, para la prasángika mayámica, no somos los 5 skandhas, ni uno de estos 5 skandhas, y la conciencia es uno de los 5 skandhas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ir estudiando primero las otras, porque si empezamos con la 9, es demasiado sutil, entonces no entendemos de qué está hablando.
Pero aquí, si vemos decíamos, empezamos con las más burdas, luego con las sutiles, y luego nos vamos con la muy sutil, que es la prasangika mayámica, que refuto ve las consecuencias de lo que plantean las otras escuelas. Entonces, por eso tenemos que estudiar las otras. Aquí vemos, por ejemplo, la Vaibhashika 1, la 6.1, ellos dicen, somos la conciencia. En cambio, la segunda Vaibhashika dice, no, somos los 5 skandhas. Y la Vaibhashika 3 lo que dice es el continuo de los agregados en diferentes vidas. Como si los skandhas pasaran de vida en vida. Y uno dice, no, si este cuerpo, como dijo el Buda, una vez que yo muera, queda tirado en el camino como un leño seco sin ningún valor. Entonces, este cuerpo no pasa a la otra vida, aquí se queda. En todo Judy. caso, ¿sí? ¿Sí, adelante? O sea, la nueva dice que somos la conciencia y los 5 agregados. No, somos, o sea, que el yo, lo que llamamos yo, Ok. es solamente la imputación que se hace sobre alguno de los 5 agregados. Ok. ¿Sí? Me voy a adelantar allá, y ahorita regresamos. Voy a hacer el salto del tigre, me voy a ir hasta allá, para explicar un poquito qué es esto de la base de imputación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos acá, esto se llama la base de imputación, ¿sí? ¿Qué es la base de imputación? ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen aquí que juntan unas llantas, que juntan un motor, que juntan un chasis, que juntan un volante, ¿no? Que juntan gasolina, ¿no? No sé qué más me faltaría acá, que juntan unos asientos o vestiduras, ¿sí? Todo esto, cuando lo juntas, si todo esto lo armas, ¿no? Porque desarmado no funciona, pero si tú si esto lo armas de una cierta forma, ¿sí? Y lo armas bien, y esto funciona como un coche, ¿sí? Entonces, a esto le vamos a poner una etiqueta, un concepto que vamos a decir, ponemos aquí un concepto o ponemos una etiqueta o un nombre, que vamos a decir, pues tengo un automóvil o tengo un coche, ¿sí? O tengo un vehículo motor, ¿no? Así. Entonces, esto de acá abajo, estas dos es lo que se conoce como la base de imputación, ¿sí? O sea, si yo pongo acá un árbol, plantas y tierra y digo, ese es un coche, me van a decir no. O sea, entonces yo estoy imputando es esta etiqueta, este concepto, a esta base de imputación, ¿no? Si yo desarmo estas piezas, ya no tengo un coche, tengo piezas de un coche, pero no es un coche, ¿no? Para que sea un coche, o sea, tiene que estar armado de cierta manera y tiene que funcionar, operar
como coche, ¿sí? Que es tiene que tener autolocomoción, ¿no? O sea, de que se mueva por sí mismo, ¿no? Con la gasolina, ¿no? Acá, ¿sí? Y entonces imputo esta etiqueta automóvil a esto, ¿no? Entonces, un ejemplo que se usa es el de una taza. Entonces, para que yo pueda imputar que esto de acá es una taza, pues esta taza puede ser de cerámica, puede ser de arcilla, puede ser de metal, pero tiene que tener una forma, ¿sí? Por ejemplo, que, que pueda depositar ahí mi café o el té y que tenga una asa, ¿no? Para agarrarla, ¿sí? Y que generalmente ese material pues aísle del calor, ¿no? Y que cumpla una función que es beber mi café o té o lo que quiera, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que pueda imputar necesito tener la base de imputación, ¿sí? Lo que dice la escuela prasángika mayámica, adelantándome, dice, en contraste a las otras escuelas, la 6, la 7 y la 8, la escuela de las consecuencias, que es la escuela 9, la escuela prasángika, y en especial tendríamos que decir que es la 9C, que es la prasángika mayámica, porque todavía la 9A y la 9B todavía dicen que somos la conciencia, ¿sí? Solamente la escuela de las consecuencias sostiene que a pesar de que una persona es imputada en dependencia a su mente o a su cuerpo, la persona no es ni la mente ni el cuerpo, ¿sí? Esto a lo mejor nos confronta porque a veces decimos yo soy mi cuerpo, yo soy mi mente, ¿sí? Pero cuando decimos mi cuerpo, quién es el dueño de ese cuerpo? ¿Quién está hablando? ¿Quién dice mí? ¿Sí? O cuando digo mi mente, ¿quién dice el... Entonces pareciera que hay como algo que posee el cuerpo y algo que posee la mente. Entonces la escuela de las consecuencias dice la persona no es ni la mente ni el cuerpo, ni tampoco es una colección, o sea, la unión de cuerpo y mente, ya que es solo el yo el que se atribuye o el que se imputa en dependencia de la mente o el cuerpo, o como vemos las otras, o en base a la conciencia, que la mayoría acaban diciendo, soy la conciencia, ¿sí? Es esta. Pero la prasángika mayámica dice, es como tu coche, es una etiqueta, ¿no? Cuando decimos coche o automóvil, es la colección de esas piezas a lo que le estás poniendo automóvil, pero lo que quieren decir es que no existe una alma automóvil. Es decir, que si yo le quito las llantas a mi coche, si le quito el motor, si le quito la carrocería, ¿en qué momento deja de ser coche? ¿Sí? Porque si le quito las llantas pueden decir, pues es un coche sin llantas, ponle llantas y ya lo tienes. Pero si le empiezo a quitar piezas y piezas y piezas, ¿en qué momento ya no es coche y nada más son piezas de coche? O sea, a lo que llamamos coche, automóvil, es cuando hay una colección de piezas que funciona como coche. Imagínense la taza, ¿no? Yo puedo romperle el asa y entonces me van a decir, pues es una taza sin asa, ¿sí? Pero si le rompo el fondo y les digo, esto es una taza, me van a decir, no, ya no es una taza porque no funciona como taza,
porque la función de una taza es que pueda retener el líquido caliente de un té, un café, y como este ya no tiene fondo, se va a ir. Aunque tenga asa, aunque la puedas agarrar, te van a decir, ya no es una taza. Fue una taza, ¿no? Ya no es una taza. Para que sea taza, tiene que tener una forma y tiene que cumplir una función, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo la escuela 9 es que lo que decimos yo es simplemente la colección de cuerpo y mente o la colección de los 5 agregados, como decía el Buda, o si quieres, la conciencia, según las otras escuelas, ¿no? Las 8 escuelas, ¿sí? Piensan que el yo, por ejemplo, los locayatas piensan que el yo es el cuerpo, ¿sí? Y por eso decían que el cuerpo es como, hacían la analogía, que el cuerpo es como la cera de una vela y la mente es como la llama de esa vela y que cuando se acaba la cera, se apaga la mente y por eso creen en la aniquilación y dicen el yo es esto. Las escuelas teístas que consideran que hay un alma, piensan que aparte de esto, ahorita lo vamos a ver, aquí habría como una alma, y la pregunta es, bueno, ¿esa alma dónde está? ¿Está en el cuerpo? ¿Está en la mente? ¿Está en mi corazón? ¿Está en mi cerebro? ¿Está entre mi cuerpo y mi mente? ¿O está en un servidor remoto? ¿Está en el cielo? ¿Está en otro universo? ¿Dónde está esa mente? ¿O es alma? ¿O es mi conciencia? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Sí? Esta es. Como las 4 escuelas no budistas primeras creen en un alma, ¿sí? Esta alma, pues, estaría dentro con los agregados o fuera de los agregados. La escuela Lokayata no creen en un alma, entonces esto desaparece, no existe. Pero las escuelas budistas no creen en el alma, entonces esto desaparece. Y entonces ellos dicen, pues debo ser la conciencia, debo ser mi karma, o soy la colección de los 5 agregados. Es decir, soy la colección de todas las piezas, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí la escuela, el, les- si vemos en las 4 escuelas filosóficas de la India antigua, que creían un alma que transmigra de vida en vida, entonces dice, ok, tenemos un cuerpo, imagínate que ese cuerpo es este frasco, ¿no? Luego tenemos una mente y luego tenemos el alma que la vamos a representar con este chicharito. Entonces, cuando yo me muero, acá estoy en esta vida, ¿no? Cuando me muero, ¿no? Ya se cayó el vasito, ¿sí? Pum, me muero y entonces sale el alma acá y cuando renazco, entonces esta alma se mete en el nuevo cuerpo, ¿sí? Entonces ellos creen aquí en lo que se llama la transmigración de las almas, ¿no? De cuerpo en cuerpo, ¿sí? Entonces es ese chicharito que pasa, ¿sí? Acá de este cuerpo, cuando me muero, hasta la otra vida, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Aquí el problema fue cuando vino el Buda y dijo, no existe el chicharito, ¿sí? No existe el alma y planteó la teoría o sea, llegó el Buda, ¿no? Entonces llega el Buda y dice,
y dice, no existe el chícharo. Sí, claro, no lo dice así, lo estoy poniendo para que, o sea, lo que él dice, dice, no existe el alma. Entonces plantea la teoría de la no alma, que es anatma en sánscrito o anatta en pali, ¿sí? Y ahí fue cuando nos metió en problemas porque pues ya casi la mayoría de la gente creía en el chicharito, ¿sí? Y el chicharito es a imagen y semejanza de Dios, porque son permanentes, son eternos, son independientes y son de una sola pieza. Entonces, entonces la pregunta fue, bueno, ok, si no existe el chicharito, si no existe el alma, entonces, ¿qué sí existe? Porque ellos asociaban el yo con el alma. Las 4 escuelas filosóficas no budistas, excepto los lokayatas, que como ellos tampoco, ellos no creen en el alma, por eso se les decía que los que han llegado lejos. Pero ellos se fueron a creer que somos el frasco. O sea, los lokayatas dicen, no, lo que somos es el frasco y si el frasco se rompe, desaparece. ¿Sí? Entonces, pues salió peor. Y no había tanto problema porque los lokayatas eran minoría en la antigüedad. ¿Sí? O sea, los lokayatas también decían, no existe chicharito. O sea, no existe alma. ¿Sí? Solo eres el frasco, ¿no? ¿Sí? Solo eres el frasco. Y cuando el frasco se rompe, porque te mueres, desapareces. Es la aniquilación. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día en el mundo? Que está lleno de lokayatas, que no creen en el alma, pero tampoco creen en vidas futuras, no creen en el karma, no creen en un Dios, no creen en el Buda, no creen en nada. Y entonces creen que pueden robar o mentir y que no les va a pasar nada. ¿Sí? Y bueno, no voy a poner nombres, pero pueden encontrar, por ejemplo, en Venezuela al al dictador, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Y tienen muchos seguidores porque creen eso y entonces dices en la torre, ¿sí? Entonces, como nada más eres el frasco, pues dale rienda suelta al hilacha porque aprovéchate el poder y roba todo lo que puedas y sea abusado y engaña a los demás y todo. El problema es que si sí existe el infierno, pues van a tener problemas muy serios en sus próximas vidas, ¿no? Pero ellos no creen en el infierno, no creen que exista nada de eso. Entonces, aquí el problema es que llega el Buda y dice, ok, no existe el alma. Ah, caray. Entonces, la escuela Vaibhashika tiene 3 versiones. Una que dice, ok, somos todas las piezas del coche, ¿sí? Somos los 5 agregados. La Vaibhashika, la 6A. La 6B dice, cree que los 5 agregados es el yo, ¿sí? Y la C cree que solo la conciencia es el yo, solamente el quinto de los agregados, esto es el yo, ¿sí? Por eso el chicharito lo ponemos acá, ¿sí? Ok. Luego viene la 7 y dice, no, somos el continuo de los agregados. O sea, en esta vida eres un frasco así, luego eres otro frasco así, con así y otra luego con frasco con tapa dorada, ¿sí? O sea, vas cambiando de cuerpo en cuerpo, a lo mejor es animal, eres persona, eres ser humano, eres deva, ¿sí? Ese continuo de esos agregados es el yo para ellos. Luego viene la 7B, que es la sutántrica, la que sigue el razonamiento, y dice, no, solo la conciencia es el yo.
solo no todos los agregados. Es como si dijeras, no, lo que es el coche es su computadora o es el carburador, ¿sí? Es solamente una pieza del coche, es lo que es el yo. Yuri, ¿eso sería la base de la imputación? Sí, sí, lo que están imputando, o sea, nosotros imputamos, por ejemplo, para que digas algo es un árbol, pues tiene que tener raíces, troncos, ramas, hojas. Pero algunas gentes dicen, no, el árbol nada más es la raíz. Entonces están imputando nada más la raíz como el árbol. Viene un botánico y dice, no, el árbol es la suma de raíz, tronco, ramas, hojas y frutos, y las semillas, es todas, ¿sí? O sea, las características como tales del objeto. O sea, todas las piezas. Ujú. Todas las piezas son el árbol, pero otros llegarán y dicen, no, nada más la semilla es el árbol, ahí está la esencia del árbol, ¿sí? Entonces, para la mayoría, solamente, por ejemplo, para los chitamatras que veíamos, que la base mental de todo es el yo, es el alaya vinaya. Ellos dicen, no, no toda la conciencia, nada más esta partecita de la conciencia, la octava conciencia es el yo, ¿sí? Ni siquiera el ego, dicen, ni siquiera la conciencia mental, no solamente esta parte, ¿sí? Eso es lo que están imputando, ¿sí? Ahí. Luego viene la chitamatra, que dice, perdón, estas son, aquí me estoy equivocando, porque estas son 9, estas son la 9A y B y 9B, que son ya mayámicas, pero no prasángika mayámica, sino son la escuela de autonomía yógica y la escuela de autonomía sútrica, que afirman que la persona es una conciencia mental sutil y neutral, ¿sí? O sea, ellos no nos hablan de de 8 conciencias, pero ellos dividen que hay una conciencia burda y que hay una conciencia sutil, ¿sí? Esto lo vimos una vez, que era cuando decíamos que somos 3 conciencias. Entonces, imagínense que somos una conciencia, que esta fuera la conciencia búdica en el centro, luego que tuviéramos esta conciencia, que es la conciencia sutil, y luego que tenemos esta conciencia, esta la voy a poner acá como en moradito, porque es ¿sí? Entonces tenemos, esta de afuera sería la conciencia de mono, ¿no? La conciencia burda, ¿sí? La conciencia de todos los días. Luego tenemos esta conciencia sutil y luego tenemos esta conciencia muy sutil. Esta sería la conciencia búdica. Entonces, estas 3 conciencias, cuando yo me muero, vamos a ponerlo acá dinámico, cuando yo me muero, las 2 primeras semanas, todavía esta conciencia burda pasa al bardo, está 2 semanas y luego pelas, desaparece, ¿sí? La tercera semana del bardo ya no está, la cuarta, la quinta, y en la sexta empieza a surgir la conciencia burda de mi próxima vida y mi cuerpo de mi próxima vida. Pero esta conciencia sutil, que es donde está mi karma, esta entra al bardo, y si yo no me ilumino, sigue, y esto renace en la otra vida con mi karma que va ahí, ¿sí? Pero a lo mejor ni siquiera conecto nunca con mi conciencia muy sutil, mi conciencia búdica. Pero esta está siempre ahí en todos los seres, nada más que está llena de nubes y llena de basura alrededor y no la conectamos, ¿sí? No nos damos cuenta que existe. Entonces, esta es la conciencia con la que estoy viajando en el bardo, esta, la que puse aquí, Rosita,
Ahí está. Entonces, podríamos verla así de esta manera, que antes de entrar al bardo, en esta vida yo tengo ahorita aquí, ¿no? Estoy aquí y esto es en esta vida, ¿no? Vamos a pensar aquí que soy humano, ¿sí? Y tengo esta conciencia. Entro al bardo, a la tercera semana del bardo, ya me desconecto de esta conciencia, de este cuerpo, ¿sí? Me quedo viajando con esta conciencia sutil y vamos a pensar que renazco como perro. Entonces aquí tengo una conciencia de perro, ¿sí? Y tengo 4 patas, ¿sí? Entonces ya tengo otra vez otra conciencia burda, ¿sí? De esta. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere un poco acá, cuando dicen, tengo una conciencia mental sutil y neutral, y eso es lo que soy, no soy esa conciencia burda. Eso es lo que dicen la 9A y la 9B, ¿sí? Vean lo interesante de esto, en la medida que empezamos a subir a las escuelas más altas, se empieza a hacer más sutil todo, y entonces, Yuri, sí, Marta. ay, es que perdón, pero me No, surgen adelante, está preguntas. bien todas las dudas que tengas. Pero ¿qué dice el Buda del yo? Ah, lo que dice el Buda del yo va a estar relacionada con, ya no con la octava conciencia, la Chittamatra, la escuela 8, ¿sí? O la 9A o B, ¿sí? Que dicen, somos esta conciencia mental siempre presente, que dice la Svatántrica. Entonces, si tomamos el resumen de las escuelas 6, 7 y 8, y también tendría que poner acá y la 9A y B y 9B, ¿sí? O sea, todas excepto la 9C plantean algo desde la base de la imputación de una persona, ya sea la mente o la colección de mente y cuerpo, como la persona, ¿sí? Esto es lo que dice, esa es la base de imputación, lo que ellos toman como base para imputar el yo, ¿sí? Dicen, este yo es el cuerpo, la mente o la conciencia, ¿no? Es esto, ¿sí? Casi la mayoría coinciden en que es la conciencia, ¿sí? Pero esta pregunta que hace es muy buena porque cuando llega la 9C, que es la mayámica, o la prasángica mayámica, o la escuela de las consecuencias, en contraste con las otras escuelas, la 6, la 7, la 8 y la 9A y 9B, la escuela de las consecuencias sostiene que a pesar de que una persona es imputada en dependencia de la mente y el cuerpo, la persona no es ni la mente ni el cuerpo, ni una colección de la mente y el cuerpo, ya que solo el yo es el que se atribuye en dependencia de la mente y el cuerpo. O sea, que eso que es solamente una mera etiqueta. Lo que llamamos yo es una mera etiqueta. Que ese yo es vacío, es vacuo. No es que el yo no exista, pero no hay un alma yo, no hay un yo con existencia inherente. Y todos los problemas que tenemos en esta vida, todo nuestro sufrimiento, es porque nosotros creemos que tenemos una existencia inherente en uno de estos el skandhas, ¿sí? Por eso cuando dice en el Sutra del Corazón, dice, el Bodhisattva Avalokitesvara meditaba en el cauce profundo de la perfección de la sabiduría, miró abajo y vio que los 5 skandhas son vacíos, y así se liberó del sufrimiento. Cuando tú ves que estos 5 skandhas, hasta la conciencia, por eso el Buda regañó a ese monje que le dijo, ¿a qué horas dije yo eso? ¿Sí? ¿A qué horas? ¿Sí? Porque este monje lo afirmaba, decía, el Buda dijo que somos la conciencia, como si el Buda fuera de las otras escuelas, pero el Buda enseñó las otras 4 escuelas, las otras 3, porque necesitamos ir poquito a poquito quitarnos estos velos más burdos hasta llegar al más sutil, ¿sí? Si el Buda pasa de la escuela 1 a la 9, pues no entendemos nada, o sea, parece que desapareció el mundo o desaparecimos nosotros.
Y no es así, o sea, tenemos que ir poco a poco. Ahora, ¿por qué no somos ninguno de los 5 escandas? Porque los agregados son impermanentes, cambian instante a instante, momento a momento, porque son interdependientes, es decir, dependen de causas y condiciones, y son compuestos de parte, es decir, son insustanciales, vacíos, vacuos. No significa que no existan, porque aparecen y funcionan, pero sin existencia inherente. Entonces, ¿cómo lo entendemos esto? Lo entendemos con la primera búsqueda y la segunda búsqueda. Por ejemplo, si yo les digo, ok, mi coche está aquí en el estacionamiento de la unidad donde vivo, ahí está en el tercer cajón, y usted es de color rojo, es de tal marca, entonces si ustedes van, lo van a encontrar. Esa es la primera búsqueda. Pero si yo les digo, ¿dónde está la existencia inherente de ese coche? En sus llantas, en su motor, en el volante, en la carrocería, en las vestiduras. ¿Tiene existencia inherente ese coche? ¿Ha existido toda la eternidad? ¿Va a existir toda la eternidad? No. ¿Es de una sola pieza? No, son de muchas piezas. ¿Surgió por sí solo o depende de causas y condiciones? No, pues depende de causas y condiciones. Alguien lo fabricó todo. Ah, entonces es vacío. Entonces en la segunda búsqueda no encuentro el coche. En la primera búsqueda, ahí está el coche. En la segunda búsqueda me doy cuenta que el coche es vacío, ¿sí? Que no existe un coche con existencia inherente, ¿sí? Existe un coche con existencia dependiente de causas y condiciones, dependiente de partes y dependiente de una etiqueta. Pero si yo le digo a una hormiga, oye, vea mi coche, pues la hormiga no entiende que es un coche, ¿sí? O sea, la hormiga es como que, ¿sí? Para la hormiga eso que yo llamo coche a lo mejor es un puente o es un camino que ya pasa, ¿no? O a lo mejor es hasta comida si se está comiendo ahí la llanta o no sé qué, ¿sí? Entonces, vamos a, ahora, ¿cómo aterrizamos esto? Que era lo que veíamos en el salto del tigre. Ok, vimos acá que para los teístas somos un alma, los naturalistas somos un alma, hay un Dios. Los nayáyicas creen en el alma también, los samkhyas, los mimamsakas, los jainistas dicen, somos esta alma. Debes dejar de identificarte con tu cuerpo, ¿se acuerdan? Y debes de dejarte de identificar con los sentidos para que puedas unirte a Brahma, como dicen los nayáyicas, o que puedas unirte a Purusha, como dicen, al alma universal, como dicen los samkhyas, o para que puedas irte al mundo de los devas con tu deva, como dicen los mimamsakas, o para que puedas irte al nenúfar, a la sombrilla blanca, al paraíso de la consumación universal, como piensan los jainistas. Pero cuando llega el Buda y dice, no hay esta alma, ¿sí? Entonces, los lokayatas, pues como no creen en el alma, ellos no tienen problema. Pero los vaibhashikas se tratan de agarrar de algo. Ah, entonces somos el átomo y somos el momento de conciencia. Los sutántricas empiezan a decir, no, somos el continuo de los agregados o la suma de los agregados o somos la conciencia. Los chitamatras igual dicen, no, no somos toda la conciencia, nada más somos la octava conciencia, ¿sí? Y luego vienen acá la mayámica sautántrica, que ellos dicen, no, somos esa conciencia sutil, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a llegar el Buda? El Buda dice, eres una mente vacua y clara, eres una mente búdica. Esto los únicos, la única escuela, cuando me preguntabas, Marta, ¿qué dice el Buda? El Buda dice, no eres los agregados, ni uno de esos agregados. O sea, esos agregados existen, eso es a lo que llamamos yo, este yo que está en esta esquinita del cubo, lo que llamamos yo es el cuerpo y la mente, es la suma de los 5 agregados, y esto es vacío, ¿sí?
esta mente también es vacía, esa mente búdica, esa es tu verdadera naturaleza, el Dharmakaya, tu verdadera esencia, y este yo está siendo emanado de acá. Entonces, si tú eres un estudiante o eres un meditador aquí, o eres una persona, eso está siendo emanado del Dharmakaya, está siendo emanado de aquí, ¿sí? Esta es tu verdadera luminosidad. Pero surge otra luminosidad, como explica el Buda en el Shurangama Sutra, pero esta luminosidad del yo salió de acá. Pero yo me olvido de mi verdadera esencia, de mi verdadera luminosidad, y me quedo clavado, enganchado con esta segunda luminosidad que es falsa, ¿sí? No es que no exista, es real, o sea, pero no es verdadera. Lo que es verdadero es esto, es mi verdadera naturaleza, es mi naturaleza búdica, ¿sí? Pero yo quedo prendido del yo, Yuri, soy acá y mi ego y soy bien importante y soy el papas fritas y todo esto. Y entonces cuando empiezo a envejecer, cuando este yo empieza a enfermar o empieza a morir, pues me aterro porque siento que me va a pasar lo que dicen los locayatas, que voy a desaparecer, ¿sí? Porque estoy desconectado de mi verdadera esencia, de mi verdadera naturaleza, que es cuando entramos a estado mental 3 y sueltas todo, y lo único que ves es tu mente y ves esos objetos mentales, que todo lo que llega por los sentidos es simplemente manifestaciones de la claridad. Pero todo eso es vacío, todo lo que viene del mundo y del yo, todo es vacío, ¿sí? Y tu mente también es vacía, pero eso no significa que no exista, ¿sí? Entonces vamos a hacer habíamos dicho que necesitamos el camino medio para poder entender eso y ver que esa mente, aunque es impermanente, existe eternamente, esta mente que es vacua y clara. Es decir, que su continuo puede continuar para siempre y es un flujo eterno de momentos de conciencia. Entonces no es ni permanente ni impermanente. No es simple ni compleja, porque la mente es una sola. No tenemos 8 mentes, no tenemos 3 mentes. Hay una sola, pero esa mente se manifiesta de 8 maneras, o de 3 maneras, o de 51 maneras, o de millones de momentos de conciencia, ¿sí? Y esa mente depende, como una mente ordinaria, de 1000 cosas, de que estés de buen humor, de que hayas comido, de que estés sano, pero tu mente búdica es independiente. Entonces, la mente ni es dependiente ni es independiente, ni es compleja ni es simple, ni es permanente ni es impermanente. Por eso el Buda no quería enseñar, porque dijo: "Nadie lo va a entender". Nadie lo va a entender. Entonces, ¿podemos usar la filosofía para tratar de llegar a entender esto? ¿Es O muy sea, elevado? Sí, Marta. perdón. O sea que esa mente, aunque es impermanente, esa mente búdica existe eternamente. Es que ni existe ni no existe, Ok. ¿sí? Aquí no lo puse Más bien sería como infinita o como. es infinita, es en el sentido de que nunca va a acabar y no tiene principio y no tiene fin, Ok. pero al mismo tiempo esta mente, esto, el Buda dice, esto de acá arriba, el Buda dice no existe. No se mete con Dios, porque dice, ok, si te sirve creer en Dios, lo que sí dice, no hay un Dios creador, porque para que hubiera un Dios creador tendría que haber un mundo creado. Y el Buda dice, el mundo es vacuo y tendría que haber seres creados y los seres son vacuos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede haber un creador si no hay creación? Entonces, el, entonces el Buda, o sea, lo que te va a decir es, no hay creador,
y no hay Salvador. Porque si Dios te pudiera salvar o el Buda, pues ya te hubieran salvado en su infinita compasión. Y además, si es omnipotente, si es todopoderoso, ¿por qué te tiene aquí sufriendo? Girando como pollo en la rosticería del samsara. Ahora, en cuanto a un Dios absoluto, ¿sí? El Buda no lo niega, ¿sí? Ni lo afirma, no lo afirma ni lo niega, ¿sí? O sea, allí sería, a los que le decían, ¿verdad que Dios no existe? Él les decía, sí, exacto, no existe. Y los que decían, ¿verdad que sí existe? Sí, sí existe. O sea, esto es lo que llaman el silencio del Buda, ¿no? Pénica, ¿sí? O sea, ¿te funciona creer Dios? Es bien, te hace ser mejor persona, está bien, Dios absoluto. Lo que sí te va a decir, no hay un salvador, pues ya te hubiera salvado, te tienes que salvar tú tienes que salvarte. Y el Buda te muestra el camino para que te salves. No hay creador porque no hay existencia inherente de ese coche, ¿sí? Ni de ti, no hay existencia inherente. Pero por creer que sí la hay, es que sufrimos. Todo el problema del sufrimiento del mundo, todos los problemas del mundo, es porque creemos que sí hay existencia inherente. Entonces, no es fácil quitarnos esa creencia que le hemos tenido en infinitas vidas, ¿sí? Aunque lo estudiemos, yo sigo pensando que hay un Yuri con existencia inherente, ¿sí? ¿Cómo podemos ir, decíamos, la Aryadeva, la frase esta de que la mera duda de esto empieza a romper en jirones el velo de la existencia cíclica, el velo de la ignorancia de la existencia cíclica. El mero dudar, ok, ¿existirá esta esencia búdica? ¿Existirá realmente esto que está en el centro, en el camino medio? ¿Sí? A ver, sí. Sí, sí, adelante. O sea, lo que dice el Buda es, el yo es la mente búdica que tienes. Tú eres tu mente búdica. O sea, el verdadero yo, tu yo, es que Sí. puedes dividirlo en dos yos. Bueno, pero espérate. Sí. Lo que pasa es que sí choca con el pensamiento occidental, Sí, porque claro. toda la vida nos han dicho, no, la mente está dentro de tu cerebro. Y no, lo que estás diciendo, lo que está diciendo el Buda es, tu existencia material o tu cuerpo o lo que tú creas que eres, existe porque está la mente, está dentro de la mente, no al revés. A ver, otra vez, ¿me lo puedes repetir? A ver, ¿Último? sí. La existencia material de mi existencia material, el otro yo que no es el esencial, está dentro de mi mente búdica y no al revés. No es porque yo existo, luego pienso. Sí, es más o menos, o sea, digamos que tenemos aquí este yo burdo que cree que tiene existencia inherente. Eso. Ahora, existe, pero no tiene existencia inherente, ¿sí? O sea, el Buda no lo niega. El Buda no lo niega. Ese yo es real, pero no es verdadero, ¿sí? Porque depende de causas, de partes, Circunstancias. de Pues es vacuo, circunstancias. ¿no? Es vacuo, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, es impermanente, es vacuo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese yo
existe, pero sin existencia inherente, ¿no? Ahora, el trabajo espiritual va a ser, ok, yo tengo que soltar este yo, ¿sí? Pero vamos a pensar acá, ¿no? Yo tengo que soltar este yo, pero primero tengo que meditar y puedo meditar meses, años en ese yo que cree que tiene existencia inherente. ¿Y dónde está? ¿No? En mi cabeza, es mi cerebro, es mi corazón, es los 5 escándalos, la suma, lo que vimos con las 5 escuelas, ¿no? Pero hay este otro yo sutil, ¿sí? Este yo, ¿sí? Que es el que va a llegar hasta la iluminación, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta mucho trabajo entenderlo? Porque este yo sutil, este yo burdo, existe, pero no es real, ¿sí? O no es verdadero, más bien vamos a ponerlo, no es verdadero, ¿sí? Este yo sutil ni existe ni no existe, ¿sí? Es camino medio, ¿sí? Ahí nuestra mente conceptual se empieza a colapsar porque o existe o no existe. No, pues, o sea, está en otra dimensión distinta, ¿sí? Si no estudiamos el camino medio, este yo sutil es el que va a llegar hasta la iluminación y es el que se ilumina, es el que... Pero este es tu verdadera naturaleza, tu esencia búdica, tú eres ya un Buda, no necesitas convertirte en un Buda, ya existe ese Buda, ¿sí? Pero no lo vemos, no conectamos con él. Ese yo sutil este es tu esencia búdica, ¿sí? Pero esa esencia búdica es, si me regreso aquí al cubito, esto de acá arriba el Buda dice no existe. Esto el Buda dice el yo y el mundo sí existe, pero sin existencia inherente. Esta parte de aquí, esto de acá, ni existe ni no existe. ¿Sí? Ni existe ni no existe. Entonces ahí mi mente racional, conceptual, de esta de que decías de pienso, luego existo, ya se colapsó porque es, no, o existo o no existo, no puedo ser las dos cosas al mismo tiempo. Y sí puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Como dice Geshe Kelsang Wangmo, algo que es impermanente puede existir eternamente. Entonces tú dices, ¿cómo? ¿Sí? O sea, no estás ni en este extremo ni en este, estás fuera, estás en otra dimensión, ¿sí? En un punto medio, pero elevado. Esto lo vamos, si quieren, a retomar después, pero ahorita ya vimos el paso de tortuga. Van a tener la presentación para que vayan viendo, ok, cómo voy avanzando desde creer que sí existo acá, que hay un yo, que hay un mundo, que es como creen acá los locayatas, a ese camino medio. O Oye, cómo voy soltando esa alma que a lo mejor he creído miles de vidas que existía y de repente me dicen no existe, me siento huerfanito porque entonces no soy nada, no tengo nada, ¿sí? pues Entonces, ahora, Yuri, pues ahora estamos en el dilema que, como dice Dulce, que fue primero como el huevo o la o la gallina, gallina. ¿no? Sí, aquí lo que es primero es tu esencia búdica, es tu luminosidad original, pero surge una segunda luminosidad que no es necesaria, pero surge. ¿Por qué surgió? Les voy a leer la próxima sesión algunos pasajes del Shurangama Sutra para que vean cómo surgió eso y cómo se creó este mundo y cómo se crearon los seres, ¿sí? Y quedamos aferrados a esa segunda luminosidad, ¿sí? Y nos olvidamos de nuestra verdadera luminosidad, de nuestra verdadera esencia,
Y lo que trata las enseñanzas espirituales es que reconectemos con nuestra verdadera esencia, con nuestra verdadera luminosidad y que soltemos lo que es falso. ¿Por qué? Porque eso que es falso nos genera sufrimiento, nos genera problemas y es lo que genera todos los problemas en este mundo. Pero como vemos es algo muy profundo, pero podemos llegar por el camino del estudio filosófico o podemos llegar por la vía de la meditación. Entonces vamos para terminar, a hacer una breve meditación. Simplemente podemos ponernos en postura de meditación o simplemente la espalda recta. Puedes abrir o cerrar los ojos como quieras, pero piensa otra vez en tu motivación. ¿Cuál es mi motivación en esta vida? ¿Cuál es mi motivación en esta sesión? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero? Un mejorar mi vida actual, un mejor renacimiento, liberarme el samsara, alcanzar la iluminación para beneficio de todos los seres. ¿Qué es lo que estoy buscando? Y vamos a hacer Kyabsen, refugio de Chita. O sea, desde un Namo Guruye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Guruye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Guruye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Me refugio en el Guru, me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha. Me refugio en el Guru, me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha. Me refugio en el Guru, me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha. Sanje Chodan Sokji Chognamla, Chanchu Bardu Dagni Kyapsuchi, Dagji Chin Sokji Peso Namji, Drolapen Chir Sanje Drupaharcho. Sanje Chodan Sokji Chognamla, Chanchu Bardu Dagni Kyapsuchi, Dagji Chin Sokji Peso Namji, Drolapen Chir Sanje Drupaharcho. En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, me refugio hasta alcanzar la iluminación. Que mediante el mérito de mis acciones, tales como el dar y otras acumulaciones, pueda alcanzar pronto la budeidad para beneficio de todos los seres. Y ahora vamos a meditar un poquito en la preciada vida humana. Vamos a pensar en las 3 claves de una preciada vida humana, que es muy difícil. La primera es muy difícil de obtener, la segunda es muy fácil de perder, y 3, la gran oportunidad que nos da aquí y ahora de entrenar nuestra mente con las enseñanzas y prácticas del Dharma. Y entonces, por un momento, piensa si hay algo más valioso en todo este mundo que el Dharma. Algo que realmente te pueda liberar de todo el sufrimiento, que te pueda sacar de la prisión del samsara. ¿Qué sería? Que te saques la lotería, que tengas miles de millones de dólares o pesos, que tengas un coche nuevo, una casa, una nueva pareja, un nuevo trabajo, un nuevo iPhone. ¿Qué sería? Que no sea impermanente, que no sea compuesto de piezas, que no sea producto de causas y condiciones, que te pueda realmente liberar de todos los problemas, de todo el sufrimiento y luego ayudar a los otros seres a liberarlos de su sufrimiento. Y si surge en ti, en tu mente, ese objeto de que el Dharma es lo más valioso que puedes tener y que además surge en ti la determinación de, ok, tengo que estudiar y practicar el Dharma. Ahí emplaza tu mente en atención unipuntual en Shamatha. Ahí ya nuestro objeto no es ahorita la respiración, sino es este objeto de ver que el Dharma es como un diamante, que aunque yo sea un mendigo, llevo en el bolsillo y a veces no me doy cuenta que lo llevo. Puedo morir sin darme cuenta que era súper rico, que era millonario. Pero ahorita, afortunadamente,
Vivo en una época en que un Buda apareció y ese Buda dio enseñanzas y sus enseñanzas han sido preservadas. Me he dado cuenta que tengo ese diamante. Y quizás soy eso, soy ese diamante, o soy un Dorje, la mente diamantina, la mente Vajra. Eso es quizás lo que está en el centro del cubo. Y soy un disco lunar, blanco, radiante, que simboliza la compasión. Soy compasión y sabiduría. Eso es lo que soy. O soy claridad y vacuidad. O soy gozo y vacuidad. Eso es lo que soy. Todo lo demás es artificial, es externo. Existe, sí, aparece, pero no soy eso. Y ahorita vamos a hacer 3 respiraciones en Vipassana, en el cuerpo de la respiración. Empieza la inhalación, dura la inhalación, termina la inhalación. Empieza la inhalación, dura la inhalación, termina la inhalación. Inicia la inhalación, dura la inhalación, termina la inhalación. Empieza la exhalación, dura la exhalación, termina la exhalación. Ok, y con una mente más calmada y una mente más afilada, más aguda, más alerta, entramos a estado mental 3. Y ahí en este estado, ¿qué es lo que ves? Si buscas a tu mente, ¿qué ves? Y si hay objetos mentales, pensamientos, emociones, sensaciones, dolor, recuerdos, imágenes, velas como nubes que surgen, moran y cesan. Velas pasar, no te enganches con ninguna de ellas. ¿Hay algo ahí? ¿Hay conciencia? ¿Hay claridad? No has desaparecido ni vas a desaparecer. Sigue habiendo ahí un meditador, pero ese meditador depende de causas y condiciones, depende de partes, es impermanente. Existe momentáneamente, pero está siendo emanado de tu mente búdica, del Dharmakaya, o del Alaya Vinaya, o como le quieran llamar. Y simplemente, como dice Aryadeva, pensar que puede ser eso empieza a desgarrar el velo de la ignorancia, de la existencia cíclica. Y al principio lo tenemos que estudiar teóricamente, conceptualmente, analíticamente. Pero lo que realmente somos, no hay palabras para describirlo. Pero puede que llegue un día en que tengas esa percepción directa, no conceptual, de la vacuidad del yo. Y ese día te liberas. Ese día despiertas de la ignorancia. Ese día dejas de estar aferrado a este yo imposible, este yo absurdo, y a este mundo con su sufrimiento. Inhalamos, exhalamos, y poco a poco vamos regresando al aquí y a la ahora, al momento presente.
y terminamos dedicando el mérito que se haya podido haber acumulado mediante estas enseñanzas, esta meditación, que sea de beneficio para que todos los seres se puedan liberar del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que todos los seres puedan conectar con su verdadera esencia, con su esencia búdica, y que puedan alcanzar la felicidad, la verdadera felicidad y las causas de esa felicidad. Que la mente de la bodichita surja donde no ha surgido y donde ya surgió, que nunca decline, sino que se incremente cada vez más y más. Que nuestros gurús tengan larga vida y que sus deseos dármicos se cumplan y que nosotros podamos alcanzar pronto el estado de la mente omnisciente de un Buda para poder ayudar a liberar a todos los seres. Que así sea. 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 Muchas gracias. Gracias a ti. Espero que Gracias, Yuri, por todo. Todo lo que nos Gracias, enseñas. Yuri, por toda esa sabiduría. no, pues Noches la a sabiduría todos. la poca Bendiciones. sabiduría que hay aquí es la del Buda y toda la ignorancia es la mía. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Me iré pensando en mi existencia, no existencia. Buenas Ajá. noches. Que descansen. Otra bye. noche de no dormir por pensar. No, sí, vamos a dormir. Gracias, Gracias, Yuri. Buenas noches. Sí, tenemos Bueno. Gracias, el Lita. yo burdo. Buenas noches. El yo burdo se va a dormir. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Ajá. Muchas Buenas gracias, Yuri. Yo noches. también me retiro. Bonita noche. Buenas noches, Alejandro. Bendiciones, buenas noches, a todos. Gracias, Yuri. Buenas noches. Gracias, Marta. Sí, Buenas noches, bendiciones. buenas noches, Yolanda, bendiciones.